La publicación de una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la que se reconocía a una trabajadora española con contrato de interinidad una indemnización en las mismas condiciones que a los trabajadores con contrato indefinido ha generado un gran impacto social, puesto que determinados medios han publicado que con esta sentencia la justicia europea venía a acabar con la dualidad existente en el mercado laboral español, contrato indefinido, contrato temporal. Así, ha habido sectores, como por ejemplo algunos sindicatos, que han interpretado que a partir de esta sentencia a todos los trabajadores con contrato temporal se le tienen que aplicar las mismas condiciones que a los trabajadores con contrato indefinido, y al contrario otros sectores, como puede ser la patronal, pues han venido a interpretar que lo que hace esta sentencia es diferenciar entre interinidad y temporalidad, de tal manera que lo único que establece es la posibilidad de, en determinadas condiciones, a los trabajadores con contrato temporal de interinidad poder percibir una indemnización, pero que el resto de trabajadores con contrato temporal siguen por su regulación actual. Si entramos a conocer el fondo del asunto, de lo que viene a decir esta sentencia regula un asunto en el cual una trabajadora con contrato temporal de interinidad que ha venido prestando servicios para el Ministerio de Defensa durante más de 10 años, sustituyendo a una trabajadora indefinida, que estaba liberada en su condición de delegada sindical, se produce una modificación normativa de tal manera que se cambia la forma de establecer los liberados sindicales, tiene que volver a incorporarse a su puesto de trabajo y como consecuencia de su incorporación a su puesto de trabajo se extingue el contrato de interinidad de la trabajadora que le estaba sustituyendo, y en aplicación del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores el Ministerio no abona indemnización alguna. Es en este contexto en el que tenemos que establecer la sentencia, es decir, en un supuesto en el que se acredita que una trabajadora con contrato de interinidad realiza las mismas funciones, misma actividad, misma formación, etcétera, que una trabajadora con contrato indefinido. Y dice la sentencia que el hecho de que una norma interna, el hecho de que el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores establezca que no tiene derecho a indemnización no es una razón objetiva que permita justificar esa diferenciación. ¿Significa esto que tras esta sentencia todos los contratos temporales, todos los trabajadores con contrato temporal tienen derecho a percibir la misma indemnización que un trabajador con contrato indefinido? En modo alguno. Esta sentencia lo que hace es regular los contratos de interinidad, estableciendo que siempre que se den determinadas circunstancias, es decir, que siempre que no haya diferencia entre las funciones, la formación, el puesto de trabajo, la actividad que desarrolla la trabajadora con contrato de interinidad o el trabajador con contrato de interinidad, tendrá derecho a percibir la indemnización como si fuera un trabajador indefinido. Es reiterada la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo. Son numerosas sus resoluciones que vienen a confirmar que la diferenciación existente en la normativa española en cuanto a la indemnización para los contratos temporales de los contratos indefinidos es conforme a la normativa europea. La última sentencia, que se publicó en noviembre del 2015, viene a establecer que las personas con contratos de trabajo celebrados por una duración o para una tarea determinada y cuyos contratos finalizan regularmente por la llegada del término pactado no necesitan ser protegidas de la misma manera que los trabajadores por tiempo indefinido. Por tanto, vemos que la propia justicia europea ya está avalando la legalidad de la indemnización del resto de contratos temporales y no de los contratos de interinidad. Por tanto, ¿cuál es la situación actual tras esta sentencia? La situación actual tras esta sentencia es que serán los juzgados y tribunales españoles los que en cada caso concreto tendrán que determinar si al trabajador temporal le corresponde una indemnización y qué tipo de indemnización le corresponde. Lo primero, tendrán que pasar un primer filtro que será determinar la legalidad del contrato temporal. Si el contrato temporal se declara un fraude de ley, la indemnización que corresponderá al trabajador será la misma que si es un contrato indefinido. Si se ha hecho un despido objetivo serán 20 días por año, si un despido disciplinario o improcedente serán 33 días por año. Y respecto al contrato de interinidad será ese juzgado o tribunal el que tendrá que establecer si se dan o no las circunstancias en ese caso concreto que ha venido a fijar esta reciente sentencia para determinar si se debe aplicar o no la indemnización al contrato de interinidad. Por último, entiendo que es necesario también hacer mención que esta sentencia no viene ni a modificar, ni a anular, ni a tumbar de ningún precepto de la reforma laboral que se introdujo en el año 2012. Ha habido determinados agentes sociales, miembros de sindicatos y de partidos políticos, que se han venido a vanagloriar de que esta sentencia lo que hace es
anular determinados preceptos de la reforma laboral. Nada más lejos de la realidad. El artículo 49, que establece la indemnización para el contrato de interinidad, o en este caso la no indemnización del contrato de interinidad, está en vigor desde el año 2001, por tanto nada tiene que ver con la reforma laboral que se introdujo en el año 2012.